Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guadalupe Durruti, soy ayudante de primera de la cátedra ya desde el 2017, creo, y estoy haciendo el primer año de la residencia de pediatría en el Hospital Garrahan, y hoy los voy a acompañar en esta charla de farmacología respiratoria. El tercer módulo es un módulo que ya habrán visto que tiene un componente muy grande de lo que es cardio y está puesto mucho el foco en eso, pero hay algunos temas que vamos a desarrollar durante la cursada, por ejemplo este de farmacología respiratoria, que igual es muy importante que lo estudien y que le pongan pilas porque son fármacos que van a ver que se usan todos los días en la práctica clínica y que se relacionan a patologías que están aumentando en prevalencia, así que cada vez los vamos a usar más. Los objetivos del día de hoy para la clase es que una vez que termine esta clase hayan aprendido acerca de nuevas maneras de administrar fármacos y los fármacos que funcionan a nivel pulmonar, que conozcan las características farmacológicas de estas familias de fármacos y que puedan plantear diseños terapéuticos para algunas de las patologías pulmonares más frecuentes, por lo menos para el primer nivel de atención. Para eso vamos a hablar de tres cosas, ¿sí? La charla de hoy es un poquitito larga, pero vamos a aprovechar esta nueva modalidad que tenemos para que ustedes puedan pausar la clase en el medio si se quieren, se pueden hacer un mate, pero que esté bastante completito y que se vayan con algunos conceptos fuertes. Por un lado vamos a ver un poquitito de esta nueva forma de administración de fármacos, que es la posología inhalatoria, que tiene algunas particularidades a nivel más que nada farmacocinético. Vamos a hablar de las patologías obstructivas más frecuentes y vamos a pensar cómo plantearíamos el tratamiento más que nada desde la fisiología, de la fisiopatología, y después vamos a hablar un par de palabritas acerca de cesación tabáquica. Bien, nosotros cuando hablamos de las patologías que alteran el tracto respiratorio, más que nada esto es una clasificación bastante simplificada, pero podemos pensar en infecciones, por ejemplo, lo que generalmente nos viene a la cabeza sería una neumonía, que son temas que ya desarrollamos en el primer módulo, en patologías obstructivas y en patologías restrictivas. Esta clasificación entre obstructivas y restrictivas, se acordarán ustedes de Semio, y algunos de ustedes que tal vez haya podido cursar ya neumo, tiene que ver con el patrón, la espirometría que vamos a ver. Y las patologías restrictivas más que nada hablan de patologías que tienen que ver con procesos autoinmunitarios o reumatológicos, así que hoy no lo vamos a desarrollar. ¿Sí? Lo que vamos a hablar es de las patologías obstructivas, que si se acuerdan, en la espirometría lo que veíamos era una alteración del índice de tifenó, que era este gradiente que había entre el BF1, que era el flujo de aire expirado en el primer minuto, y la capacidad vital forzada, que generalmente era menor a 0,7 o 0,8 de acuerdo a la bibliografía que ustedes elijan. Y después también se caracterizaba por estos cambios ante la administración de ciertos fármacos, por ejemplo broncodilatadores. Se acuerdan que las patologías obstructivas, más que nada cuando hablamos de asma, tenían la particularidad que al administrar un broncodilatador el BF1 aumentaba un 12% o 200 mililitros, o a la inversa se puede hacer que en un paciente que tal vez fuera del periodo de la intercurrencia está sintomático, si le administramos un broncoconstrictor como la metacolina, va a pasar este cambio pero al revés, va a disminuir el 12% el BF1 o va a bajar 200 mililitros el flujo aspirado, ¿sí? Bien. Más que nada hoy vamos a hablar de tres patologías, ¿sí? Vamos a hablar de asma, de EPOC y vamos a hablar 2 minutitos de bronquiolitis porque, nada chicos, perdón, pero es por sesgo de pediatra, ¿sí? Bueno, como dijimos antes, son patologías que se caracterizan por el patrón obstructivo, que son enfermedades. Cuando hablamos de asma y EPOC, enfermedades que no tienen cura, ¿sí? Que se puede ofrecer un manejo sintomático y que se van a presentar con síntomas de dificultad respiratoria, ¿sí? Todos coinciden en que tienen como una evolución crónica tal vez, con remisiones, o sea, periodos de empeoramiento de los síntomas y periodos en los cuales los pacientes están más asintomáticos, pero vamos a ver algunas diferencias. Por ejemplo, en el asma, generalmente el diagnóstico se hace a edades más tempranas, ¿sí? Se suele hacer en la infancia o en la adolescencia. El paciente debuta con una clasificación de asma, por ejemplo, asma persistente moderado, y a lo largo de su vida lo que puede tener es exacerbaciones, pero no empeoramiento. No es que pasa a ser un persistente moderado a un persistente severo. Se manifiesta con síntomas que ustedes ya los conocen, que son la sensación de opresión en el pecho, tos, disnea, sibilancias, ¿sí? Y que generalmente tiene algún antecedente familiar
o antecedentes personales de alergias, ¿sí? Y sabemos que estos ataques de asma pueden estar desencadenados por ejemplo, alergenos, por la risa, por el ejercicio, ¿sí? En cambio, el paciente con EPOC es un paciente que generalmente tiene una edad más grande, generalmente se debuta después de los 40 años, que suele tener antecedentes de la exposición a algún tipo de irritante de la vía aérea, lo más frecuente es el tabaco, pero también hay casos de EPOC relacionados con el trabajo. Y que sí presenta este empeoramiento de los síntomas a lo largo del tiempo y que suelen ser pacientes que no tienen periodos asintomáticos, a diferencia de asma, que generalmente suelen tener síntomas diarios, ¿sí? Que suelen ser síntomas de disnea más que nada en ejercicio, tos, y que en lo que son las exacerbaciones pueden estar relacionados con cuadros más infecciosos, ¿sí? Y la bronquiolitis, por otro lado, es una alteración que afecta a niños menores de 2 años, que son cuadros agudos a diferencia de los otros dos, que generalmente están causados por infecciones virales, siendo el rescate microbiológico más frecuente el virus incisional respiratorio, aunque no es necesario de rutina para hacer el diagnóstico de bronquiolitis pedir un examen virológico, y que es una patología que tiene un diagnóstico clínico, que hay un cuadro de dificultad respiratoria que es reversible, a diferencia del asma y el EPOC, ¿sí? Para entender un poquitito los fármacos que vamos a estudiar hoy, primero vamos a ver un poquitito la fisiopatología, más que nada de asma y de EPOC, para pensar cuáles son los fármacos que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces empezamos con asma. Lo que pasa en asma es que el paciente se ve expuesto a un alérgeno y se desencadena una reacción inflamatoria que va a estar compuesta por dos partes. Por un lado, el alérgeno se une a la célula cebada que genera una degranulación, y esa degranulación lo que va a hacer es generar una quimiotracción de mediadores inflamatorios, dentro de los cuales los más importantes son los eosinófilos y también los neutrófilos, y va a generar liberación de mediadores inflamatorios como la histamina, los leucotrienos y las prostaglandinas. Estos tres mediadores lo que van a hacer es generar, por un lado, activación nerviosa, y por otro lado lo que van a hacer es generar una reacción inflamatoria a nivel local con fuga plasmática a través de las células de la irrigación que hay a nivel de la vía respiratoria, aumento de la secreción de moco por las glándulas que se encuentran en la vía aérea, va a generar broncoconstricción directa, y va a generar esta quimiotracción. Y por otro lado, los alérgenos también se van a unir a las células dendríticas y a través de los nervios colinérgicos van a generar nuevamente estímulos quimiotractores que van a reclutar linfocitos T, que van a generar producción de inmunoglobulina E, y van a también a reclutar eosinófilos, que lo que van a hacer es perpetuar esta reacción inflamatoria. Y lo que va a pasar es que de manera reactiva, las células epiteliales que están en la vía respiratoria lo que van a hacer es generar liberación de factores de crecimiento como para combatir esta infección, y eso va a generar depósito de colágeno a nivel de la membrana basal, hipertrofia de las células musculares lisas y generación de nuevos vasos, ¿sí? Entonces eso lo que va a hacer es perpetuar la reacción inflamatoria, y va a dejar de ser una reacción inflamatoria que es únicamente secundaria a la presencia de alergenos, sino que va a terminar siendo autónoma, y por eso el asma termina siendo incurable, ¿sí? ¿Y por qué se da esto? Toda esta alteración se da por una predisposición genética que tienen las personas que tienen asma, porque tienen un aumento de las células cebadas a nivel de la vía respiratoria, y eso es lo que genera esta hiperreactividad, ¿sí? Entonces, por un lado, lo que sabemos es que hay dos alteraciones principales que van a ser una reacción inflamatoria y la broncoconstricción. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando pensemos en el tratamiento que vamos a instalar, ¿sí? Distinto es lo que pasa en el EPOC. En el EPOC lo que pasa es que hay un irritante, que lo más frecuente es que sea el humo de cigarrillo, que a diferencia de asma, lo que va a hacer en primer lugar es activar a los macrófagos. Y los macrófagos van a activar una respuesta inflamatoria mediada principalmente por neutrófilos y linfocitos T citotóxicos, que son de TH1, el tipo TH1. Estas células inflamatorias van a generar dos cosas. Por un lado, van a generar la activación de proteasas, que lo que van a hacer es generar destrucción de las paredes alveolares, que es lo que genera el enfisema, que es uno de los patrones fenotípicos del EPOC. Y por otro lado, lo que van a generar es activación de fibroblastos,
que lo que van a hacer es llevar a fibrosis de las vías respiratorias, que es lo que va a llevar a que el paciente tenga, me sale ensanchamiento, pero no, es el antónimo, se van a estrechar las vías aéreas y eso es lo que va a llevar a la bronquitis crónica, ¿sí? Bien. Teniendo en cuenta esto, entonces lo que vamos a plantear es los tratamientos farmacológicos, ¿sí? Por un lado, hay que hacer la distinción de algo que no veníamos viendo hasta ahora, que son las distintas vías de administración que puedo usar yo en las patologías respiratorias, ¿sí? Sabemos que nosotros tenemos dos maneras de administrar los fármacos siempre, que es la administración sistémica y la administración a nivel local. La administración sistémica se puede dar por la vía oral o por la vía parenteral, que sabemos que puede incluir, por ejemplo, la intramuscular o la endovenosa. Estas son cosas que ya conocíamos nosotros, pero ahora lo que vamos a proponer para el tratamiento de la farmacología respiratoria es sumarle la vía local, que lo vamos a hacer a través de la vía inhalatoria. La vía inhalatoria tiene bastantes ventajas respecto a la vía sistémica. Por un lado, es la única forma de administración de ciertos fármacos, por ejemplo, los anticolinérgicos o algunos antibióticos como la tobramicina, que se acuerdan del primer módulo que lo usábamos en el tratamiento de la fibrosis quística. Después, por otro lado, lo que hacemos es garantizarnos lograr concentraciones más altas en el sitio de acción con menor concentración de fármaco a nivel sistémico, por lo tanto vamos a tener menor incidencia de efectos adversos y también al llegar de manera directa al sitio de acción lo que vamos a tener es un comienzo de acción más rápido que si lo administrásemos por vía sistémica, que sabemos que se tiene que absorber y después llegar a su sitio target, ¿sí? Bien, dentro de la vía inhalatoria hay 3 o 4, podríamos pensar, formas de administración. La primera de todas, la que está arriba a la izquierda, se llama los inhaladores presurizados de dosis media, ¿sí? Los que nosotros conocemos como los PAF, que vamos a ver ahora que tienen bastantes ventajas, ¿sí? Lo que sí es muy importante con estos dispositivos es asegurarnos que el paciente los use de la manera adecuada. Y para eso necesitamos una coordinación entre el disparo y la inhalación, ¿sí? Para lograr que el fármaco efectivamente llegue a la vía respiratoria y no quede depositado en la orofaringe. Para poder asegurarnos esto, lo que hay que tener en cuenta también en el diseño farmacológico es el peso de la molécula administrada, ¿sí? Si nosotros administramos moléculas que son muy pesadas, lo que va a pasar es que van a tener una tendencia a depositar en la vía respiratoria, se van a dilutir y van a llegar a vía sistémica. En cambio, si nosotros administramos partículas que son muy pequeñas, lo que va a pasar es que van a quedar suspendidas, ¿sí? En el aire y se van a liberar con la expiración, entonces no van a llegar a absorberse. Entonces hay que encontrar como un balance bastante delicado, ¿sí? Hay veces que lo que pasa es que hay pacientes que tienen dificultades para la coordinación o los nenes muy chiquititos, a veces es difícil que lo entiendan, entonces arriba a la derecha están lo que se llaman los dispositivos de espaciamiento o aerocámaras, que lo que permiten es que quede el fármaco suspendido, entonces se administra sin necesidad de coordinación y asegura que llegue más fármaco a la vía respiratoria que no se diluta. Esto se usa, como dije, en nenes chiquititos o en pacientes con dificultades para la coordinación. Abajo a la izquierda están los inhaladores de polvo seco, que lo que tienen de ventaja es que no necesitan de esta coordinación. Generalmente se usan en pacientes más grandes, pero como desventaja lo que tienen es que el polvo seco puede ser un poco irritativo para la vía aérea. Y por último, abajo a la derecha están los nebulizadores, que lo que tienen de ventaja es que se pueden administrar dosis mucho más altas que las habituales, ¿sí? Que no necesitan esta coordinación, pero no permiten la autonomía del paciente. Es decir, los otros dispositivos que teníamos antes yo me lo puedo guardar en el bolsillo y los llevo conmigo a todos lados. En cambio, el nebulizador es un aparatejo que no lo puedo estar transportando, ¿sí? Bien, entonces, PDMI se refiere a, como tenemos el dibujito ahí, a los inhaladores presurizados, ¿sí? Que son las formas de administración más frecuentemente usadas, ¿sí? Que las ventajas que ofrecen, como habíamos dicho antes, es que es portátil, entonces les permite tener más autonomía al paciente, que como puedo dar dosis más altas con menor tasa de absorción por vía sistémica, tengo menor riesgo de efectos adversos si lo comparo con las vías sistémicas, ¿sí? Que ciertos fármacos, como habíamos dicho antes, como los anticolinérgicos, solo se pueden administrar de esta manera, y que cuando hablamos de los agonistas beta-2, que vamos a ver que es una de las familias de broncodilatadores, tiene un inicio de acción más rápido versus la vía sistémica, ¿sí? Si nosotros comparamos
la dosis que tiene que ser administrada de la vía sistémica, por ejemplo vía oral, versus la inhalatoria, para lograr un mismo efecto, había que darlo en una relación 20-1, es decir, debería dar 20 veces más dosis en la vía oral versus la vía inhalatoria para lograr el mismo efecto. Por esto es lo que se ve esta diferencia con los riesgos, el riesgo de efectos adversos, ¿sí? ¿Y cuál es la desventaja que tiene este método? Que dijimos que es difícil la coordinación, que a veces pueden abusar los pacientes, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de los fármacos de rescate, y que son más costosos, ¿sí? Bien. Ahora, este es un concepto que voy a estar repitiendo bastante a lo largo de la clase, que es que a todo paciente que se le administra un método inhalatorio, durante cada uno de los controles con cada uno de los contactos que tienen con un profesional de la salud, hay que hacer bastante énfasis en la técnica de inhalación, ¿sí? Ante la duda siempre hay que pensar que el paciente lo va a hacer mal, porque la verdad es que es bastante complicado, ¿sí? En condiciones normales, en una técnica perfecta, del fármaco administrado únicamente el 10 al 20% se inhala, ¿sí? Y llega a los pulmones. E incluso en los pulmones hay un porcentaje que se va a depositar y que va a ser absorbido y va a llegar a la circulación sistémica. Y del resto de la dosis que se administra, un 80-90% se deposita en la orofaringe, se deglute y es absorbida por tubo digestivo, hace el primer paso hepático y llega a circulación sistémica. Y este es el porcentaje de la dosis administrada que va a generar los efectos adversos. Con una mala técnica inhalatoria, este porcentaje del 10 al 20% inhalado se va a reducir aún más. Por eso es muy importante siempre en cada contacto que tengan los pacientes con su médico, ¿sí? sea un médico de primer nivel de atención o sea un neumonólogo, reforzar la técnica de inhalación y no solo decirla, sino pedirle al paciente que se administre el fármaco en frente nuestro como para poder detectar algunas falencias, ¿sí? Bien. Habiendo dicho esto, vamos a empezar a hablar ahora propiamente de los fármacos. Hay diversas clasificaciones utilizando distintos criterios. Hoy más que nada voy a plantear dos. La primera clasificación tiene que ver respecto a la acción buscada y los fármacos se pueden clasificar. Como habíamos visto, ¿se acuerdan antes en la fisiopatología? Habíamos dicho que necesitábamos dos efectos. Por un lado, los fármacos broncodilatadores, que son los fármacos que nos van a brindar alivio sintomático, y por otro lado, los fármacos antiinflamatorios, que van a ser los que apuntan más contra la fisiopatología de las enfermedades. Dentro de los fármacos broncodilatadores, las dos familias más importantes van a ser los agonistas beta-2 y los antagonistas muscarínicos, y hay algunos otros broncodilatadores que se pueden dar en ciertas situaciones especiales, como por ejemplo el sulfato de magnesio, los antileucotrienos y las metilxantinas. Y dentro de los antiinflamatorios, el grupo de fármacos más importantes son los corticosteroides, y también hay otros fármacos. Fíjense que hay fármacos que tienen los dos efectos, por ejemplo los antileucotrienos y las metilxantinas, y después está la inmunoterapia, que puede ser específica o inespecífica, ¿sí? Bien. Y después hay una clasificación que es según el uso terapéutico. Esta clasificación apunta un poquitito más al manejo de asma que de POC, ¿sí? Y se pueden diferenciar a los fármacos en cuanto a si funcionan como de rescate, controladores o add-on. ¿Qué significa fármaco de rescate? Un fármaco de rescate es aquel fármaco que se administra cuando el paciente está muy sintomático. Es decir, un paciente que se levanta, empieza con disnea y le doy un fármaco de rescate para aliviarle esa sensación de falta de aire, ¿sí? ¿Qué características van a tener los fármacos de rescate? Tienen que tener un inicio de acción rápido, porque si no, no me sirven, ¿sí? Dentro de los fármacos de rescate son fármacos broncodilatadores, ¿sí? Vamos a tener dentro de los agonistas beta-2 a los SABA, que son los Short Action Beta Agonists, ¿sí? Los SAMA, que son antimuscarínicos de acción Short Action, por eso también es SA. Y después la combinación que se dan entre los corticoides inhalatorios, que es esa sigla que es ICS, ¿sí? X, con el formoterol, que van a ver que es un agonista beta-2 de acción larga, pero que también podría funcionar como de acción corta, ¿sí? Después los controladores son los fármacos que se le administran todos los días al paciente para evitar las exacerbaciones, ¿sí? Y para, como dice su nombre, controlar la enfermedad, que van a ser los corticoides inhalatorios y los agonistas beta-2 de acción prolongada. Y add-on sería toda la terapéutica que yo le sumo al paciente en caso de que no haya respondido sintomáticamente a la farmacoterapia de primera línea, que podría ser agregar antimuscarínicos de acción prolongada, agregar metilxantinas, los antileucotrienos, que es LTRA, o la inmunoterapia,
¿sí? Esto va a depender también mucho de con qué otros síntomas va a debutar el paciente, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a empezar hablando de los broncodilatadores. Como había dicho antes, los broncodilatadores no van a apuntar contra la fisiopatología de la enfermedad, que sabemos que es el proceso inflamatorio, sino lo que van a hacer es brindar el alivio sintomático de la manifestación clínica, que es la disnea. Pueden actuar generando broncodilatación a nivel directo o indirecto. Ahora vamos a explicar un poquitito qué significa esto. Y dentro de los broncodilatadores, lo que hay que siempre recordar como las familias de fármacos más importantes y las que no pueden no saber para cuando vayan a rendir el examen son los agonistas beta 2 y los antimuscarínicos, ¿sí? Dentro de estas dos familias, los agonistas beta 2 son los broncodilatadores más eficaces de todos, ¿sí? Por eso vamos a empezar hablando de ellos. Bueno, los agonistas beta 2 son catecolaminas que funcionan como agonistas del receptor beta 2, como dice su nombre. Como dijimos antes, son los broncodilatadores más eficaces y van a actuar tanto a nivel de la broncodilatación directa como indirecta. ¿Qué significa la broncodilatación directa? La broncodilatación directa es, yo administro un fármaco que ingresa me sale torrente circulatorio, a nivel pulmonar, ¿sí? Y que se van a unir de manera directa a los receptores beta 2 en las células musculares lisas, ¿sí? En cambio, la broncodilatación indirecta va a tener que ver con la broncodilatación que habíamos visto antes, que se generaba mediante los nervios colinérgicos, ¿sí? Entonces, lo que hay que recordar es que los receptores beta 2, nosotros como que lo tenemos ese concepto de semio que están únicamente a nivel respiratorio, ¿sí? En la célula muscular lisa, pero receptores beta 2 hay a lo largo del cuerpo en muchos lugares. Dentro de esos lugares hay receptores beta 2 a nivel presináptico de los nervios colinérgicos. Entonces, ¿qué van a hacer los agonistas beta 2? Se van a unir a esos receptores presinápticos y lo que van a hacer es inhibir la liberación de acetilcolina y de esa manera lo que van a hacer es inhibir la broncoconstricción colinérgica refleja. Esto se le llama un efecto broncoprotector, ¿sí? Porque no es que genera la broncodilatación, sino que inhibe la broncoconstricción. Pero lo que vamos a ver más adelante es que si no se combinan con otros fármacos, este efecto puede desarrollar tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Si recordamos el concepto, que es que yo tengo que la misma dosis de fármaco que administraba antes no logra el mismo efecto, ¿sí? Y también está discutido si tienen o no un efecto antiinflamatorio. Como dijimos antes, los receptores beta 2 están a lo largo de muchas células, incluidas células inflamatorias como eosinófilos, mastocitos, células mastoideas, y podrían inhibir la liberación de mediadores inflamatorios. Esto se vio in vivo, pero no está muy clara la repercusión que tiene, se vio in vitro y no está muy clara la repercusión que tiene in vivo. Entonces no se sabe cuánta relevancia clínica efectivamente tienen y además parecería que también desarrollaría tolerancia, ¿sí? Entonces, repasando un poquitito, los agonistas beta 2 lo que van a hacer es llegar a nivel respiratorio porque se van a administrar lo más frecuentemente es que se administren por vía inhalatoria. Llegan a nivel de la célula muscular lisa, se van a unir a su receptor que está acoplado a toda una cadena de segundos mensajeros que el primer paso sería una proteína GS, ¿sí? Lo que van a hacer es alterar los niveles intracelulares de AMP cíclico, ¿sí? Y van a actuar principalmente alterando la conductancia de canales de potasio acoplados a calcio, ¿sí? Van a disminuir el calcio intracelular y esto lo que va a hacer es disminuir la actividad de la quinasa de cadena liviana de miosina y eso va a disminuir el tono contráctil de la célula muscular lisa y por eso van a generar la broncodilatación directa, ¿sí? Y después dijimos que también tenía, repasando un poquitito, que inhibe la broncoconstricción mediante la vía indirecta, ¿sí? Que eso era acoplado a los nervios colinérgicos. Bien, cuando hablamos de agonistas beta 2 hablamos de 3 subdivisiones de fármacos, que estas subdivisiones se van a hacer de acuerdo a la duración del efecto y el inicio de acción, ¿sí? Están los SABA, los LAMA y los de liberación ultra larga o ultra LAMA, ¿sí? Perdón, acá dice LAMA y en realidad es LAVA con B larga, ¿sí? Bien, ahora lo voy a modificar en las diapositivas. SABA es Short Action Beta Agonist, ¿sí? Que
Los fármacos más utilizados son dos, el salbutamol, que también lo pueden leer como albuterol, el albuterol es la alternativa bioral, y el fenoterol, y después hay otros fármacos que están desarrollados en el Goodman, como la terbutalina, metaproterol y la albuterol, que nosotros acá no los usamos, ¿sí? Una vez administrados los ABA, generalmente por vía inhalatoria, como les había dicho antes, tardan 5 o 15 minutos en empezar su acción y por eso van a ser utilizados como fármacos de rescate, que se acuerdan que habíamos dicho que eran los fármacos que yo administraba para alivio sintomático rápido, ¿sí? Y el efecto dura 3 a 4 horas. Bien, es decir que si yo lo quisiese administrar a lo largo del día, lo tendría que dar más o menos 6 veces en el día, ¿sí? Por eso son fármacos que únicamente se dan para alivio sintomático y no para control de la enfermedad. Después están los LABA, que son el formoterol y el salmeterol, que son fármacos que empiezan su acción a los 30 minutos de haber arrancado y que entre sí tienen características químicas que los diferencian entre sí. Por un lado, el formoterol es un agonista total, mientras que el salmeterol es un agonista parcial del receptor beta 2, y el formoterol es más lipofílico, entonces tiene una tendencia a depositarse en las células y funcionar como de liberación prolongada. ¿Esto qué genera? Por un lado genera que tenga un inicio de acción más rápido, el formoterol respecto al salmeterol, y también un efecto un poquito más prolongado. Por eso el formoterol no se usa únicamente como tratamiento controlador, sino que también se puede usar como tratamiento de rescate, y esto lo vamos a ver que va a tener una repercusión a la hora de diseñar el tratamiento, ¿sí? El inicio de acción se daría más o menos a los 30 minutos y el efecto dura por 12 horas, es decir que en pacientes sintomáticos habría que darlo 2 veces por día, ¿sí? Y después están los LABA ultra largos, ¿sí? Que son el indacaterol, el bilanterol y el oladaterol. El oladaterol está más descrito para EPOC, ¿sí? Que son fármacos que tienen una duración de acción de 24 horas, no se sabe muy bien cuánto tardan en empezar a actuar, y tanto los LABA, acuérdense que es LABA y no LAMA, LABA como los LABA ultra largos se usan como controladores de la enfermedad, y un concepto muy importante es que los broncodilatadores de acción larga beta 2 nunca se usan como monoterapia, siempre se van a utilizar combinados con corticosteroides, ¿sí? ¿Por qué? Por un lado, por un tema, ahora vamos a desarrollarlo un poquitito más, de seguridad, que se vio que los agonistas beta 2 como monoterapia se vio que están relacionados con aumento del número de exacerbaciones y con aumento de la mortalidad. Y por otro lado, como habíamos dicho antes, porque los agonistas beta 2 pueden desarrollar tolerancia y esa tolerancia se impide con el uso concomitante de glucocorticoides. ¿Por qué? La tolerancia se da más que nada por downregulation de los receptores, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer los corticoides administrados conjuntamente con los LABA? Lo que van a hacer, por un lado, inhibir esa downregulation, la previenen, la revierten en caso de que se haya efectuado, y por otro lado, también lo que hacen, vamos a ver ahora cuando veamos el mecanismo de acción de los corticoides, van a inducir la transcripción de receptores beta 2. Entonces va a aumentar el número de receptores en la célula muscular lisa, ¿sí? Por eso siempre que yo dé un LABA, lo voy a hacer conjuntamente con un glucocorticoide. Y de hecho, los dispositivos presurizados de dosis media vienen ya en formulaciones combinadas de LABA y glucocorticoide, ¿sí? O sea, no me venden el formoterol solo, ¿sí? Me lo van a dar combinado con un glucocorticoide. Bien, entonces, en cuanto a la farmacocinética, se pueden administrar por vía inhalatoria o por vía oral, que les había dicho antes que era el salbuterol, que era el homólogo del salbutamol por vía oral, o por vía endovenosa, aunque es menos frecuente. Como son catecolaminas, se metabolizan por la COMT y la MAO, y los efectos adversos son poco frecuentes y se dan más que nada, son dosis dependientes, y se dan más que nada cuando hay mala administración por vía inhalatoria, que son los temblores, es el efecto adverso que con más tendencia se ve. Taquicardia y palpitaciones, que se da por un mecanismo doble, por un lado por la presencia de receptores beta 2 a nivel atrial, que va a generar aumento de la frecuencia cardíaca, y por otro lado de manera refleja, porque hay receptores beta 2 a nivel periférico que generan vasodilatación. También pueden dar hipopotasemia, porque hay receptores beta 2 a nivel de la célula muscular esquelética, que genera ingreso de potasio a la célula y consecuentemente disminución del potasio sanguíneo. Inquietud, que tiene que ver un poco esto con los temblores. Hipoxemia,
que la hipoxemia se da por alteración del gradiente BQ a nivel pulmonar, por vasoconstricción pulmonar, y alteraciones metabólicas que pueden generar aumento de triglicéridos, alteraciones del nivel de insulina, de glucosa, etc. ¿Sí? Bien, y esto es un poquitito lo que hablábamos antes. Algo que hay que tener en cuenta con los agonistas beta 2 es la tolerancia, ¿sí? La tolerancia que va a ser dependiente de si se administran de manera concomitante o no con los glucocorticoides. La tolerancia directa se previene con el uso de glucocorticoides, por lo que yo les había hablado antes de la downregulation, pero sí se ve de manera más frecuente en los mecanismos indirectos de broncodilatación. Hay tolerancia al efecto antiinflamatorio, igual no se vio muy bien cuál es la repercusión clínica. Y hay tolerancia a los efectos extrapulmonares, que serían los efectos adversos que habíamos descrito antes. Es decir, tal vez el paciente viene al principio con los temblores y con el paso del tiempo desarrolla tolerancia y ya no lo presenta más, ¿sí? Y después algo muy importante es la seguridad de los agonistas beta 2. Es algo que se estudió mucho, para que voy a tomar un mate, que está muy estudiado, está en continua revisión, y si leen un poquitito más, van a ver que para el manejo de asma, nosotros estudiamos de unas guías que se llaman GINA, que es Guidelines de no sé qué, que salió la nueva edición en el 2019, ahora lo vamos a ver un poquitito más, pero hasta el año pasado, paciente asmático con síntomas intermitentes leves, se le indicaba los SABA como tratamiento sintomático, ¿sí? Como monoterapia, es decir, era un paciente que tal vez 2 veces por mes tenía un poquitito de disnea, se hacía un PAF con SABA y estaba bien, ¿sí? Ahora se vio que eso ya no se puede hacer más, ¿sí? Porque los SABAs administrados como monoterapia se vio que aumentan el riesgo de exacerbaciones y mortalidad por causa respiratoria, ¿sí? Se vio que los pacientes que usaban más de 3 dispositivos SABA al año tenían aumento en número de exacerbaciones y los que utilizaban más de 12 tenían aumento de disminución de la función pulmonar y aumento de la mortalidad. Por 2 cosas, ¿sí? Por un lado, porque no estoy tratando la fisiopatología de la enfermedad, y por otro lado, el paciente que utiliza mucho el tratamiento de rescate significa que no está teniendo un buen manejo de la enfermedad, es decir, que el tratamiento controlador no está siendo efectivo, ¿sí? Y después lo que se había visto también, está bastante estudiado, lo de SABA no está escrito tanto en el Goodman, pero de LABA sí, que cuando se administran como monoterapia aumenta la mortalidad, pero es únicamente cuando nos asocian a los corticoides. Es decir, como pasándolo un poquitito en limpio. SABA casi que no se está usando más, según el GINA, no habría que usarlo casi, salvo en crisis agudas asmáticas, ¿sí? En cambio, LABA sí se usan como tratamiento controlador, pero hay que darlo siempre asociado a un glucocorticoide. Bien, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de los agonistas beta 2? Para asma, dijimos que están en revisión. Acá puse vuelta SAMA, estoy como medio SABA con B larga. SABA se usa en crisis agudas, ¿sí? Y los LABA se usan en el asma, a partir de asma moderado, siempre asociado a un glucocorticoide. Igual ahora lo vamos a ver bien. Y para EPOC, lo que tiene la fisiopatología del EPOC es que la inflamación que tienen es bastante resistente al uso de glucocorticoides. Entonces, lo que vamos a tener que ver bien es, por un lado, que no vamos a tratar esa inflamación, ¿sí? Y por otro lado, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la inflamación, la broncoconstricción que tiene el paciente con EPOC está dada por un remodelamiento de la vía aérea, entonces es bastante irreversible, ¿sí? Entonces los broncodilatadores directos no tienen tanto efecto, ¿sí? Se pueden utilizar, pero vamos a ver que son una alternativa terapéutica en todos los escalones, como dicen ahí, porque disminuyen el atrapamiento aéreo y mejoran un poco la tolerancia al ejercicio, pero vamos a ver que hay otra familia de fármacos que tiene mayor rédito, ¿sí? Y hay una clasificación clínica del EPOC, en los cuales vamos a ver que a partir de GOLD COD ya todos los pacientes van a tener una terapia combinada que va a incluir un agonista beta 2, ¿sí? Bien.
La próxima familia de fármacos broncodilatadores son los anticolinérgicos. Los anticolinérgicos son antagonistas competitivos de la unión de la acetilcolina, que sabemos que es un neurotransmisor fisiológico endógeno del cuerpo. Entonces lo que van a hacer es antagonizar la unión de la acetilcolina a los receptores colinérgicos mucarínicos endógenos que se encuentran en la vía respiratoria, ¿sí? Que se acuerdan que cuando hablábamos de asma habíamos dicho que había dos vías de inflamación. La vía que se desencadenaba por la célula mastoidea y la vía desencadenada por la célula dendrítica que activaba a los nervios colinérgicos, ¿sí? Bien, si intervienen en la unión de la acetilcolina con los nervios colinérgicos, eso quiere decir que no se van a unir a receptores directos en la célula muscular lisa, es decir, que no van a tener efectos broncodilatadores directos, sino que únicamente van a tener efectos broncodilatadores indirectos, es decir, dijimos que broncodilatador indirecto era sinónimo de decir que inhibía la broncoconstricción refleja, ¿sí? Y como los receptores colinérgicos, a diferencia de los receptores beta 2, no se encuentran en diversas células, no tienen efectos antiinflamatorios. Bien. Y lo que está descrito es que los receptores anticolinérgicos tienen mayor eficacia en EPOC que en asma. Y ahora vamos a ver por qué. Bien. Esto era lo que yo les decía antes, el repaso de que teníamos en asma, ¿sí? La reacción inflamatoria que se debía a la célula cebada, ¿sí? Y al nervio colinérgico, que lo que hacía era activarse por la célula dendrítica y generar broncoconstricción a nivel de la célula muscular lisa, ¿sí? ¿Y por qué se usa más en EPOC que en asma? Si bien no está descrito que en EPOC está aumentado el tono vagal, ¿sí? El paciente con EPOC tiene como una broncoconstricción de base y que podría ser el único elemento que es reversible en la obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Entonces, por ese motivo, se podría utilizar los antagonistas muscarínicos como para bajar ese tono vagal y generar alivio sintomático, ¿sí? Bien, entonces lo que van a hacer es reducir el atrapamiento aéreo y mejoran la tolerancia al esfuerzo, y también se vio que están asociados con menor número de exacerbaciones, ¿sí? Bien, perfecto. Bien, acá de vuelta me había confundido, así que recién lo modifiqué, ¿sí? Cuando hablamos de anticolinérgicos hablamos de SAMA y LAMA, ¿sí? M de muscarínico sería. Es decir, que también tenemos una variante que se puede dar de acción corta, ¿sí? De rescate, y una de acción larga. Dentro de los SAMA tenemos el bromuro de hipatropio, ¿sí? Que inicia su acción a los 30-60 minutos y dura de 6 a 8 horas, ¿sí? Y habíamos dicho que los antimuscarínicos se usan predominantemente en EPOC, pero el SAMA más que nada también se usa como coadyuvante en asma aguda grave. ¿Sí? Ahora vamos a ver bien cómo es el diseño del tratamiento. Y después tenemos los antimuscarínicos de acción larga, es decir, los LAMA, que está el bromuro de tiotropio, que no se sabe muy bien cuánto tarda en empezar su acción, pero que dura 24 horas, es decir, se puede dar una vez por día, y que su mayor indicación, por lo que habíamos visto antes, es EPOC, que por un lado mejora la función pulmonar, el estado clínico, reduce las exacerbaciones y la mortalidad. Eso es lo que habíamos dicho antes, ¿no? Bien. En cuanto a los efectos adversos, generalmente son infrecuentes, son bien tolerados, ¿sí? Como todo antimuscarínico puede dar un síndrome anticolinérgico, que se acuerdan que era el hombre rojo, seco, loco, ¿sí? Es decir, el paciente va a venir con rubicundez facial, con todas las secreciones disminuidas, puede estar midriático, puede dar efectos psiquiátricos, ¿sí? Es re poco frecuente, igual con la administración inhalatoria, porque tiene baja circulación sistémica. Con los SAMA lo más frecuente que se vio es como efecto adverso el sabor amargo ante la interrupción brusca, sobre todo cuando se administra de manera bastante frecuente, puede haber una broncoconstricción paradójica, y está descrito que cuando se administra de manera nebulizada, que se puede aerolizar y puede entrar por nivel ocular, puede generar glaucoma, ¿sí? Y los LAMA, lo que tienen de efecto adverso más descrito es la resequedad bucal, y en personas mayores puede dar retención urinaria. Entonces, ¿en quiénes va a estar contraindicado? En los pacientes que tienen glaucoma de ángulo estrecho y en pacientes que tienen de base hiperplasia prostática benigna u alguna otra forma de obstrucción vesical no tratada. Bien. Y después les había descrito como otro de los fármacos broncodilatadores el sulfato de magnesio, ¿sí? El sulfato de magnesio, vamos a decir dos palabritas, es
un fármaco que tiene únicamente efecto broncodilatador, o sea, es un fármaco que se usa para un montón de cosas, ¿sí? Cuando cursen obstetricia van a ver que se usa sulfato de magnesio para preeclampsia. Es un estabilizador de la placa neuromuscular, ¿sí? Y en el caso de asma se usa como broncodilatador en pacientes que tienen crisis asmáticas severas que no responden al tratamiento de primera línea, que es el SABA y el SAMA nebulizado, o en pacientes que en la crisis asmática presentan un BF1, ¿sí? Una fracción de aire expirado menor al 30%, es decir, que tienen gran compromiso, ¿sí? Se cree que el efecto broncodilatador lo generan al disminuir la concentración de calcio citosólico en la célula muscular lisa, es decir, inhibe la broncoconstricción. Se puede dar por vía endovenosa o nebulizado, y como efectos adversos descritos generan náuseas y rubicundez facial, ¿sí? No son fármacos utilizados de primera línea. Bien, eso es todo en cuanto a los broncodilatadores, ¿sí? Acuérdense que había fármacos que nosotros dijimos que tenían acciones dobles, ¿sí? Que se podían clasificar tanto como broncodilatadores como antiinflamatorios, que ahora los vamos a describir, ¿sí? Pero como familias de fármacos más importantes, lo que les tiene que quedar es el concepto de los agonistas beta 2, que son los más eficaces de todos, ¿sí? Y los antimuscarínicos, agonistas beta 2 lo tengo que pensar principalmente para asma y antimuscarínicos principalmente para EPOC, pero SAMA y SABA se pueden usar en las crisis en los dos pacientes, ¿sí? Bien, acuérdense que había algunos problemas en las diapos, igual ya las modifiqué. La B es de agonistas beta 2 y la M es de muscarínicos. Bien, ahora pasamos al grupo de fármacos antiinflamatorios, ¿sí? El grupo de fármacos antiinflamatorios es muy importante porque apuntan contra la fisiopatología de la enfermedad, pero como habíamos dicho, la inflamación en el asma es bastante resistente al uso de antiinflamatorios, así que la importancia clínica va a ser mayor en el tratamiento de asma que de EPOC. Revierten la inflamación, pero como la inflamación se hace autónoma, ¿sí? La pueden revertir, pero no son curativos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo administrar un antiinflamatorio, voy a lograr alivio de la patología. Si yo tomas una muestra histológica, vería menos reacción inflamatoria, pero si yo suspendo los fármacos, esa inflamación vuelve a aparecer, ¿sí? Y dentro de este grupo, los fármacos más importantes, a los que más bola le tienen que dar, son los corticoides y sobre todo por la vía inhalatoria, ¿sí? Y el dibujo que hay ahí en realidad es de un coronavirus, pero nada, me pareció que quedaba lindo. Bien, entonces vamos a empezar con los más importantes de este grupo, que son los corticosteroides. Primero me voy a preparar un mate, que los podemos clasificar de acuerdo a la forma de administración en tres grupos, ¿sí? Los corticoides administrados por vía inhalatoria, y los corticoides sistémicos, que está la opción vía oral y la endovenosa. ¿Sí? Siempre se va a preferir, sobre todo fuera de lo que es la crisis aguda, la vía inhalatoria, por lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Para disminuir, para aumentar la llegada de fármaco al lugar target y para disminuir el riesgo de efectos adversos. Y las opciones que tenemos inhalatorias son el budesonide, la fluticasona, que estos dos son los que vienen en presentaciones combinadas o sea, pueden venir solos o en presentaciones combinadas con LABA. La combinación típica es budesonide formoterol, fluticasona salmeterol. Después está la beclometasona y la mometasona, ¿sí? Que tal vez se usan más en el manejo de bronquiolitis. Y después están las opciones por sistémicas, que vía oral tenemos la prednisona, la prednisolona y la metilprednisona, y endovenosas la metilprednisona y la hidrocortisona, que es la que se usa más frecuentemente. Dijimos que por vía sistémica los voy a usar más que nada en crisis agudas o pacientes que ya son muy resistentes al tratamiento, que están en los últimos escalones, que ya probé de todo y no resuelven, y entonces le doy un corticoide sistémico, ¿sí? Y siempre voy a preferir la vía oral y voy a reservar la vía endovenosa para pacientes que tienen o un BEF muy bajo, menor al 30%, o que ya están, ¿se acuerdan que dentro de asma estaba lo que se llamaba cría, que era el paciente que tenía una crisis aguda que era muy sintomática y que tenía alto riesgo de hacer un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de los corticosteroides? Los corticosteroides se administran por la vía que ustedes elijan, ¿sí? Llegan a la célula, ingresan y se unen a su receptor citoplasmático, que es el receptor de glucocorticoides, forman un complejo receptor esteroide que ingresa al núcleo y en el núcleo se une a reguladores de la transcripción genética, generalmente se unen a histonas, ¿sí? Y lo que van a hacer es regular la transcripción genética tanto de factores inflamatorios, o sea, van a disminuir la transcripción de
factores inflamatorios y van a aumentar la transcripción de factores antiinflamatorios. Y acuérdense que también lo que pueden hacer es aumentar la transcripción de los receptores beta 2, por lo cual tenían efectos sinérgicos, ¿sí? Y vuelvo a repetir por vez número 1000 que dentro de los grupos de los fármacos antiinflamatorios son los más eficaces. Bien, entonces, acá está un poquitito lo que había dicho antes, ¿sí? Por un lado lo que va a hacer es disminuir la reacción inflamatoria al disminuir el número de la célula dendrítica, que esto tenía que ver con la broncoconstricción indirecta, disminuir el número a nivel de los macrófagos, inhibe la transcripción de genes inflamatorios, o sea, de citoquinas, lo mismo en la célula cebada y en el linfocito, y en los eosinófilos tiene un número distinto que lo que hace es disminuir el número circulante al inducir su apoptosis, ¿sí? Esto es más, tiene mayor implicancia clínica en asma. Y por otro lado lo que va a hacer es disminuir todo lo que tiene que ver con las consecuencias de la reacción inflamatoria, que se acuerdan que habíamos dicho que era la fuga microvascular, que había hiperplasia de la célula muscular lisa y disminuye la secreción de moco por las glándulas mucosas. Y esto quizás sería lo más importante, que lo que va a hacer es disminuir la liberación de mediadores por la célula epitelial, que sería lo que genera la remodelación, ¿sí? Bien. En cuanto a los efectos adversos, los podemos dividir en dos, ¿sí? Por un lado tenemos los efectos adversos locales y sistémicos. Los efectos adversos locales son los que se dan a nivel de la vía respiratoria, que van a ser disfonía y tos. Eso se da por el efecto que tienen los glucocorticoides en el catabolismo proteico, ¿sí? Van a generar catabolismo proteico de las cuerdas vocales y eso genera la disfonía. Y generan como un efecto inmunosupresor a nivel local que puede predisponer a la presencia de candidiasis orofaringia. ¿Qué es importante de estos efectos adversos? Que es prevenible. ¿Cómo es prevenible? Con una buena técnica de inhalación, ¿sí? Si yo al paciente chequeo que tenga una buena técnica inhalatoria, si tiene una mala técnica inhalatoria, le digo que empiece a usar la aerocámara, que era el espaciador, ¿sí? Y si tiene altas dosis de glucocorticoides, le digo que haga los buches bucales, es decir, se haga el PAF, que se haga un buche con agua y lo escupa. Eso disminuye el depósito de glucocorticoide a nivel orofaringio y disminuye los efectos adversos locales. Y después tenemos los efectos que se dan a nivel sistémico, que los vimos ya en 68 materias, ¿sí? Que son dependientes de dosis, y como son dependientes de dosis, tiene que ver, por un lado, si es la vía inhalatoria, hablaría de mala técnica, y sí se daría más cuando los tengo que administrar por vía sistémica. Que pueden dar supresión o insuficiencia adrenal, que eso sea con dosis mayores a 1500 microgramos, ¿sí? En niños puede dar supresión de crecimientos, puede predisponer a la aparición de hematomas y osteoporosis, puede generar cataratas, glaucoma, alteraciones metabólicas, ¿sí? Las alteraciones psiquiátricas, y lo que es importante es que no están indicados de rutina en pacientes con EPOC porque aumentan el riesgo de infecciones, predominantemente neumonía, ¿sí? Esto ya como que lo resabemos de la carrera. Bien. Entonces, ¿cuándo están indicados? ¿Sí? En pacientes con asma está indicado en absolutamente todos los pacientes, que esto es un cambio que propuso la guía que les había dicho de asma, GINA 2019. Antes únicamente se usaba en pacientes que tenían síntomas persistentes, ¿sí? En los pacientes con síntomas intermitentes no, pero ahora se vio que en todos los pacientes están indicados, ¿sí? Pacientes con síntomas intermitentes lo utilizarán cuando están sintomáticos, y en el resto de los pacientes lo van a usar de manera diaria, pero hay que indicárselos a todos porque disminuyen el riesgo de exacerbaciones y por ergo disminuye la mortalidad. Y en pacientes con EPOC, por esta relación, por esto que hablamos de que tienen, por un lado, una inflamación resistente a corticoides, y por este aumento de la predisposición a neumonías, no está indicado de manera regular, ¿sí? Solo se va a indicar en pacientes se puede indicar en el FLARE, en la exacerbación aguda, o en pacientes con enfermedad grave, es decir, en un grado GOLD con exacerbaciones frecuentes, ¿sí? Bien, eso es en cuanto a los corticosteroides. Pasamos al próximo grupo, que son las metilxantinas, dentro de las cuales más que nada vamos a estudiar la teofilina, ¿sí? Que son fármacos que dijimos que podían entrar tanto en la clasificación de antiinflamatorios como de broncodilatadores, ¿sí?
En cuanto al mecanismo de acción, no está muy bien descrito, es incierto, ¿sí? Por un lado generarían inhibición no selectiva de la fosfodiesterasa, más que nada la grado 4, que eso generaría un efecto broncodilatador. Por otro lado, antagoniza el receptor de adenosina, que lo que hacen es perpetuar, o sea, funcionan como las células cebadas, generando histamina, prostaglandinas y leucotrienos, entonces perpetúan la reacción inflamatoria, ¿sí? Inhiben la liberación de citoquinas inflamatorias como la interleuquina 10, también podrían llegar a inhibir la transcripción de genes proinflamatorios, al igual que lo hacían los corticosteroides, favorecen la apoptosis de células inflamatorias como eosinófilos, neutrófilos y linfocitos, y activan a la histona desacetilasa, que se encuentra a nivel del núcleo, que es un regulador de la transcripción genética. Entonces, por todo esto que dijimos, por un lado lo que van a hacer es tener un efecto antiinflamatorio y por otro lado también van a tener un efecto broncodilatador, ¿sí? Bien. Se pueden administrar por vía oral o por vía endovenosa, ¿sí? La forma de administración endovenosa es la aminofilina, ¿sí? Tienen amplia distribución, ¿sí? Atraviesan placenta y leche materna, y lo que es muy importante de las metilxantinas es que tienen un estrecho margen terapéutico, ¿sí? Abajo de 5 miligramos litro no tienen efectos clínicos y arriba de 15 empiezan a presentar los efectos adversos que pueden llegar a la intoxicación. Por eso es muy importante en los pacientes que reciban metilxantinas hacer dosajes del fármaco, ¿sí? Se metabolizan por vía hepática por un CYP que es el 1A2, y que es muy importante tener en cuenta que puede llegar a tener interacciones que alteran el clearance, sobre todo teniendo en cuenta este estrecho margen terapéutico. Entonces va a aumentar el clearance, es decir, la eliminación, con todos los inductores del CYP, que van a ser, ¿se acuerdan del primer módulo de la rifampicina? Barbitúricos, etanol, el tabaco y marihuana, que esto es importante en pacientes que tienen EPOC, y en los nenes chiquititos, sí, también va a estar aumentada la eliminación, que tal vez sería la indicación tal vez más de asma, y se va a disminuir la eliminación con los inhibidores del CYP, como el Safirlukast, que es un antileucotrieno, que ahora lo vamos a desarrollar, y la cimetidina, que es un antiácido, y en patologías como insuficiencia cardíaca congestiva u hepatopatías, ¿sí? Y se elimina por vía renal. Bien, esto sería... La verdad que las metilxantinas no están tan indicadas, pero es típica pregunta de examen, interacciones farmacológicas, ¿sí? Así que esto yo le daría un poquito de bola. Bien, en cuanto a los efectos adversos, pueden dar náuseas, vómitos y diarrea, cefaleas, eso está más que nada dado por la inhibición de la fosfodiesterasa. Por el antagonismo de la adenosina pueden dar arritmias y taquicardia, y pueden dar alteraciones en la conducta que no está muy bien descrito y se da más que nada en los niños, ¿sí? Cuando excede el margen terapéutico puede darse la clínica de intoxicación, que sería la exacerbación de todos los efectos adversos que vimos antes, es decir, que podemos tener vómitos en borra de café, que serían vómitos con sangrados, puede llevar a cuadros de deshidratación, puede generar convulsiones, hipertermia, arritmias y síntomas psiquiátricos, ¿sí? ¿Y en quiénes está contraindicado? Por el metabolismo está indicado en pacientes con insuficiencia hepática, por su vía de eliminación está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal, está contraindicado en todos los pacientes con hipersensibilidad a santina. Santina sería, por ejemplo, la cafeína también, ¿sí? Y está contraindicado en niños menores de 12 años, por eso el dibujito de los niños ahí tapado. Entonces, ¿qué tienen las metilxantinas como desventaja? Que lo tengo que dar por vía sistémica, dijimos que acuérdense que era por vía oral o endovenoso. Entonces, como lo administro por vía sistémica, va a tener mayor frecuencia de efectos adversos, que son fármacos que tienen muchas interacciones, que como antiinflamatorio no es tan bueno como los corticoides, como broncodilatador no es tan bueno como los beta-2, entonces, ¿por qué lo daría? Porque es barato, ¿sí? Entonces, ¿en qué lo voy a usar? En pacientes o que no tienen la posibilidad de comprar el fármaco. Igual, en realidad, en nuestro país, como tenemos bastante buen acceso a la salud pública, la verdad que la mayoría de los fármacos, los broncodilatadores y los corticoides están incluidos en el programa Remediar, ¿sí? Que es un programa de administración gratuita, entre comillas, el concepto de gratuitos, como siempre, de fármacos. Pero bueno, nada, en otros medios tal vez estarían indicados en pacientes con asma aguda que no responde a agonistas beta-2 y como add-on, es decir, pacientes que ya empecé con las terapias de primera línea que no respondieron, lo podía dar como un ahorrador de corticoides, ¿sí? Bien, próximo grupo de fármacos que tenía acción tanto antiinflamatoria como broncodilatador son los antileucotrienos, ¿sí? Los antileucotrienos son 3 fármacos, el Montelukast, que es el más usado, el Safirlukast y el Pranlukast, ¿sí? Que
que lo que tienen de ventaja y su administración es que también tendrían efecto en la rinitis alérgica, ¿sí? Pero se da bastante variabilidad de respuesta entre los pacientes, ¿sí? Están utilizados en asma, no en EPOC, y si recordamos un poquitito, lo que pasaba era que ante los distintos estímulos, ¿sí? Que pueden ser alergenos, el frío, la risa, se activaban las células sebas y los eosinófilos que generan liberación de ácido araquidónico que por la 5-lipoxigenasa genera los leucotrienos, ¿sí? El más importante es el LTD4, ¿sí? Que son un receptor que está antagonizado por estos fármacos. Y lo que hacían los leucotrienos, ¿se acuerdan? Eran, al igual que la histamina y las prostaglandinas, generaban exudación de plasma, aumento de secreción de moco, broncoconstricción y reclutamiento de eosinófilos, perpetuando la reacción inflamatoria, ¿sí? Eso es lo que hace fisiológicamente, es decir, que administrando el fármaco inhibiríamos todos estos efectos. Bien. Al igual que las metilxantinas, son fármacos que se administran por vía sistémica, por vía oral. El montelukast se administra una vez al día y el zafirlukast 2 veces por día. Se metabolizan por vía hepática. El montelukast es metabolizado por el CYP3A4 y lo inhibe. El zafirlukast por el CYP2C9 y el 1A2. ¿Se acuerdan que podía disminuir el clearance de las metilxantinas? Y se eliminan por vía biliar. Y están indicados en asma inducida por ejercicio o por aspirina, ¿sí? Porque acuérdense lo que les había mostrado en la imagen anterior de los triggers para la activación de la célula cebada. Y también en asma relacionada con rinitis alérgica, ¿sí? El montelukast se usa a partir del año de vida y el zafirlukast a partir de los 6 años de vida y se usan como add-on cuando no hay respuesta a los glucocorticoides. Pero una cosa que es importante es el año pasado la FDA, que es el ente regulador en Estados Unidos de administración de fármacos y de alimentos, ¿sí? Emitió un warning que se vio que en pacientes con asma tratados con montelukast se vieron efectos psiquiátricos, ¿sí? Entonces que se debería restringir el uso únicamente a los pacientes con rinitis alérgica, ¿sí? Pero en el Goodman lo que está descrito como efectos adversos son reacciones de hipersensibilidad, estas reacciones como siempre que decimos como el chamullo de náuseas, vómitos y diarrea, presencia de cefalea. Lo que es más importante de todo es que se vio bastante reportado la disfunción hepática y puede generar una vasculitis eosinofílica que es el síndrome de Churg-Strauss, ¿sí? Si se acuerdan de Semio. Y está contraindicado en embarazo y lactancia, ¿sí? Y acuérdense también que el montelukast se da a partir del año de vida y el zafirlukast a partir de los 6 años, ¿sí? Bien, y después la última patita de los antiinflamatorios es la inmunoterapia, que yo les había dicho que estaba la inmunoterapia específica e inespecífica. El que está más descripto, perdón, es el omalizumab, que es un anti-IgE, ¿sí? Es un fármaco que lo que hace es que se une a los receptores de IgE en la célula cebada, entonces inhiben su activación por los alergenos, por un lado, y por otro lado antagoniza la unión de la IgE a sus receptores que están en los linfocitos T, los linfocitos B y los macrófagos, y disminuye los niveles de IgE circulante. Es decir, en quienes estaría indicado en pacientes con asma alérgica que tienen que antes de empezar el tratamiento les hizo un desgaste de IgE y lo tienen elevado. ¿Cuál es la desventaja? Que se tienen que administrar por vía subcutánea y los efectos adversos son bastante infrecuentes, pueden dar reacción en sitio de infección, no, de inyección sería, que son bastante banales y está en muy pocas ocasiones descrito reacciones de anafilaxia, ¿sí? Y se usan como alternativa terapéutica, como add-on en asma grave y sobre todo cuando está relacionado con rinitis alérgica, ¿sí? Y después otras alternativas que se están empezando a describir son los anti-IL-5, que tenemos opciones subcutáneas y endovenosas, ¿sí? Que inhiben la inflamación eosinofílica y la hiperreactividad en la vía respiratoria.
Y después la inmunoterapia específica, que la inmunoterapia específica es la que se indica después de hacer el PIC test, que el PIC test, ¿te acuerdan que es el estudio que yo hago en pacientes que tienen aumentada la IgE, que son esos pinchecitos que les hacen en el antebrazo, que les ponen distintas soluciones con alergenos y se fijan a qué son alérgicos y se desarrollan unas vacunas que se dan por vía sublingual que son específicas para lo que uno es alérgico, ¿sí? El tema es que no se vio muy bien si tienen efectos clínicos, es decir, o sea, en el 50% de los pacientes más o menos se vio que son beneficiosos y que desarrollan tolerancia a esos alergenos. Pueden dar reacciones anafilácticas en pacientes con reacciones alérgicas más graves y que requieren mucho tiempo de tratamiento y son muy costosos porque son personalizados, ¿no? Bien, entonces habría que ver en qué pacientes la inmunoterapia específica realmente tiene rédito o no. Habiendo descrito todos los fármacos, vamos a pasar un poquito al manejo clínico. Lo vamos a ver un poquito por arriba, porque la idea no es dar una clase de neumo, ¿sí? Sino poder entender para qué vamos a usar todos estos fármacos que están descritos, ¿sí? Entonces, ¿por qué indico yo en las neumopatías un tratamiento? Porque quiero ayudar al control de síntomas, ¿sí? Para disminuir la morbilidad que implican estas enfermedades, para mejorar la calidad de vida y para disminuir el riesgo de exacerbaciones, ¿sí? Que es lo que lleva a la mortalidad por estas enfermedades, ¿sí? Vamos a empezar hablando un poquitito de asma. Les pido perdón por la marca de agua, pero bueno, nada, vieron que nosotros somos ayudantes ad honorem, entonces no puedo pagar el Gina, ¿sí? Este es el Gina 2019, que es el que tiene las nuevas modificaciones. Es medio... vamos a descomponer un poquitito este cuadro porque al principio es medio... no me sale la palabra, pero como que es mucho, ¿no? Entonces vamos a descomponerlo un poquitito. El paciente, lo primero que hay que hacer cuando llega a la consulta y hacemos el diagnóstico de asma, que tiene un primer componente que es clínico, ¿sí? Por el relato del paciente, y un segundo componente que es el diagnóstico, que está dado por la espirometría, ¿sí? El siguiente paso es caracterizar cuál es la gravedad de ese asma, ¿sí? Eso lo vamos a hacer preguntándole cuántos síntomas tiene a la semana, si tiene síntomas nocturnos, si tiene la necesidad de usar fármacos de rescate y demás, y eso me va a clasificar al paciente, que puede ir en un abanico de síntomas que va desde síntomas intermitentes, que es un paciente que tiene síntomas menos de una vez por semana, ¿sí? A pacientes con asma persistente muy grave, ¿sí? De acuerdo a qué momento de ese abanico se encuentra el paciente es el tratamiento que voy a plantear. Lo que sí hay que tener en cuenta es que todo paciente con asma tiene que tener dos tipos de tratamientos, ¿sí? Salvo el intermitente, pero como en líneas generales. Le tenemos que ofrecer un tratamiento de control de la enfermedad para evitar los flares, ¿sí? Las exacerbaciones clínicas, y un tratamiento de rescate que es para cuando tiene cambios de la sintomatología, que pueda tener un fármaco de alivio sintomático, ¿sí? Entonces, la modificación que propone el GINA respecto a lo que se venía estudiando hasta ahora, esta modificación se hizo después de un estudio de 12 años que estudió la seguridad de los SABA, es que ya no se indica más en pacientes con asma intermitente, es decir, sin síntomas diarios, el uso de SABA como monoterapia. Antes el SABA se indicaba como monoterapia en pacientes con síntomas intermitentes y como profilaxis en pacientes con asma inducida por el ejercicio, es decir, yo iba a jugar al fulbito y sabía que cuando corría me agarraba asma, entonces antes de ir a jugar me hacía un puff de SABA, ¿sí? Eso ya no se indica más porque se vio que generaba aumento de mortalidad, aumento del número de exacerbaciones y disminución de la función pulmonar. Entonces, si vamos a la columna de asma intermitente, vamos a ver que fíjense que arriba de todo está la elección de tratamiento controlador, acá está la alternativa terapéutica y abajo está el tratamiento de rescate. Como tratamiento controlador, se podría llegar a indicar la combinación de X, que dijimos que era el glucocorticoide inhalatorio, con formoterol. Formoterol, ¿se acuerdan que era un LABA que tenía la característica de que podía servir como tratamiento de rescate porque tenía este agonismo que era total y una composición química más lipofílica, ¿sí? Esta combinación va a funcionar tanto de controlador como de rescate, ¿sí? Entonces, en pacientes con asma intermitente, lo que vamos a hacer es indicar en el momento que está sintomático la combinación de X como formoterol de primera línea. Es decir, paciente el día que tiene síntomas se hace el PAF X formoterol, ¿sí?
No vamos a entrar en las opciones, en las alternativas terapéuticas, porque eso ya es más como resort del especialista y me parece que los voy a marear, ¿sí? Próximo paso sería el paciente que tiene asma persistente, es decir, tiene síntomas más frecuentes, pero son leves, ¿sí? Ahí lo que vamos a hacer es o darle un glucocorticoide de manera diaria, ¿sí? Eso sería el tratamiento controlador, y como tratamiento de rescate le vamos a dar la combinación de primera línea, la combinación del glucocorticoide con el formoterol, ¿sí? Cuando ya el paciente tiene síntomas moderados, lo que vamos a hacer es decir, persistente leve va a ser glucocorticoide todos los días, y cuando está sintomático, glucocorticoide con formoterol. En el persistente moderado, lo que vamos a hacer es ya combinar el corticoide con un LABA, es decir, le vamos a indicar X formoterol todos los días, ¿sí? Y va a ser el rescate con X formoterol. Es decir, si yo, por ejemplo, todos los días me hago un puff a la mañana y a la noche de X formoterol, si estoy sintomático, me hago un puff más, ¿sí? En el paciente persistente grave, lo que vamos a hacer es aumentar la dosis del glucocorticoide, ¿sí? Y en el persistente muy grave puedo aumentar aún más la dosis del glucocorticoide o empezar a agregar los add-on que habíamos hablado antes, que van a depender un poco de los síntomas del paciente. Es decir, ¿qué le puedo agregar? Le puedo agregar antimuscarínicos, le puedo agregar metilxantinas, antileucotrienos, omalizumab, ¿sí? O en pacientes que son resistentes a todo tipo de tratamiento, rotar el tratamiento corticoideo de inhalatorio a sistémico, ¿sí? Y fíjense que acá abajo dice que los agonistas SABA van a ser otra opción de rescate, es decir, va a ser alternativa terapéutica. Ya no es que todos los pacientes tienen que tener el SABA de rescate, ¿sí? Y después lo que es muy importante es que, como habíamos dicho antes, el paciente que es asmático no tiene progresión de la enfermedad. Es decir, un paciente que debuta como un persistente leve no va a llegar a ser un persistente muy grave. Entonces, en un paciente que está con mal manejo con la medicación que se le indicó, lo que hay que hacer es siempre evaluar la buena técnica dijimos lo que había que hacer siempre es evaluar que estés utilizando bien el PAF. El problema de estas enfermedades es que como son crónicas, generalmente tienen mala adherencia, ¿sí? Porque el paciente se aburre o lo que sea, entonces hay que chequear que esté con buena adherencia, checar que tenga buena técnica, evaluar los factores de riesgo, es decir, por ejemplo, que no se exponga más alergenos, ¿sí? Y evaluar la respuesta terapéutica, porque como son tratamientos crónicos, siempre tienen que ser personalizados para ofrecer el mayor confort del paciente, ¿sí? Y todo paciente asmático lo que tiene que tener es un plan escrito de automanejo, que ese plan va a tener que incluir la medicación que utiliza el paciente normalmente, ¿sí? Cómo y cuándo aumentar la dosis ante una crisis y cuándo empezar un glucocorticoide sistémico ante una crisis respiratoria y cómo acudir a un centro respiratorio, ¿sí? Bien, eso era el manejo como crónico, ¿sí? Y ahora vamos a dos palabritas en manejo de la crisis asmática. ¿Qué es la crisis asmática? Es el aumento de síntomas o el cambio de los síntomas respecto al basal que no resuelve con el tratamiento de rescate. Es decir, yo tengo un paciente que venía con un manejo crónico con su medicación de base para el asma, que un día empieza con, por ejemplo, más tos o disnea. Él ya sabe cómo hacer el automanejo, entonces, por ejemplo, usa su tratamiento de rescate, no tiene respuesta clínica, entonces está informado que ante ese caso tiene que acudir a un centro de salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el manejo de la crisis asmática? Lo primero que hay que hacer es empezar el tratamiento de la manera más rápida posible y mientras tanto evaluar el grado de disnea de ese paciente. ¿Cómo hacemos para evaluar el grado de disnea? Hacemos evaluación de los signos vitales y después evaluar, por ejemplo, si puede hablar frases, si puede hablar palabras, ¿sí? Si no puede hablar nada, si está utilizando músculos accesorios y demás, ¿sí? Paciente con crisis asmática. En la guía china está escrito como que todo paciente tiene que empezar con oxígeno. En realidad, en la práctica clínica lo que se hace es, si no es una crisis moderada y el paciente no está desaturando, no se administra oxígeno. Y hay que dar un tratamiento de rescate con el broncodilatador más efectivo, que son los SABA, que de acuerdo a la gravedad de la crisis se puede dar por vía, o sea, generalmente se da por vía inhalatoria, que puede ser con inhalador presurizados, o si es un asma más grave,
nebulizado porque dijimos que podíamos administrar más dosis de fármaco y que no dependía de la coordinación, ¿sí? Y eso sería como el tratamiento de primera línea y de acuerdo a la gravedad se pueden ir agregando otras alternativas. La primera línea sería agregar un SAMA, ¿sí? Que tiene efectos sinérgicos porque acuérdense que actúan en distintas vías, ¿sí? Y en pacientes que no responden a SABA y SAMA nebulizado, se puede agregar el sulfato de magnesio, ¿sí? Todo paciente con una crisis asmática va a recibir un glucocorticoide por vía sistémica, que vamos a evaluar si se puede dar por vía oral o si es necesario la vía endovenosa. Evaluar la necesidad de internación y en dónde, es decir, si puede quedar en observación, en sala o tiene que ir a terapia. Y lo que es muy importante es al alta, por lo menos durante un periodo crítico de un mes, hacer un step-up terapéutico, es decir, pasar al próximo paso en la escala terapéutica, ¿sí? Bien, acá les dejé, no es necesario que lo aprendan para fármaco, pero los dejé por si alguno está cursando NEMO o alguna materia, bien cómo sería el algoritmo diagnóstico. Y ahora pasamos a EPOC, ¿sí? Bien. Para poder diseñar el tratamiento terapéutico de EPOC, lo primero que hay que hacer es estadificar al paciente. Yo acá les puse una simplificación extrema de la estadificación GOLD, sí que es el equivalente a GINA, pero de EPOC, ¿sí? En realidad la clasificación GOLD tiene en cuenta, por un lado, el BF1 del paciente, toma en cuenta los antecedentes de exacerbaciones con requerimiento de internación y toma en cuenta cuán sintomático es ese paciente con una escala de disnea que es la MMRC, que mayor a 2 habla de un paciente muy sintomático, ¿sí? Entonces, el paciente se puede clasificar de A a D, siendo A el paciente más leve, D el paciente con peor pronóstico. El paciente A es el paciente que no tiene antecedentes de exacerbaciones y que está poco sintomático, o sea, sería un EPOC debut. Acuérdense que los pacientes con EPOC, a diferencia de asma, van progresando, ¿sí? Pueden pasar de ser A a ser D. Paciente B es el paciente que no tiene el antecedente de exacerbaciones, que eso es lo que es el mayor marcador de gravedad, pero sí está sintomático. Y después, pacientes C y D son los pacientes con antecedentes de exacerbaciones con requerimiento de internación. El C es el poco sintomático y el D es el que está sintomático, ¿sí? ¿Cómo empezamos el tratamiento? Dijimos que, a diferencia de asma, vamos a ir progresando y vamos a ir pasando un escalón a otro, pero lo que sí hay que indicar en todo paciente es el manejo de las medidas higiénico-dietéticas, que es todo paciente con EPOC, hay que recomendarle la cesación tabáquica, ¿sí? Que eso se vio que tiene disminución de la mortalidad, ¿sí? Hay que educarlo para el automanejo de la enfermedad, hay que indicarle la vacunación antigripal y antineumocóxica, porque lo más frecuente es que las exacerbaciones sean secundarias a infecciones, ¿sí? E indicar el estrictamiento de actividades aeróbica diaria. Eso en cuanto a las medidas higiénico-dietéticas. Después, el paciente de tipo A es el paciente sin antecedentes de exacerbaciones y poco sintomático, así que lo que le podemos dar es únicamente un tratamiento de rescate. Para eso le vamos a indicar el broncodilatador más eficaz, que son los SABA, ¿sí? Pacientes que están más sintomáticos, lo que hay que darle es un tratamiento controlador, así que le vamos a dar un broncodilatador de acción prolongada y acuérdense lo que hemos visto, que en el caso de EPOC eran más efectivos los broncodilatadores muscarínicos que los agonistas beta 2 por esta disminución del tono vagal, así que le vamos a indicar preferentemente un LAMA, un muscarínico. Paciente C, ya vamos a empezar con terapias combinadas, sí que vamos a combinar los dos, LAMA y LABA, ¿sí? Siempre igual va a tener el tratamiento, el SABA lo va a mantener en todos los estadios, ¿sí? Y los pacientes con antecedentes, o sea, muy sintomáticos, es decir, EPOC grave, con antecedentes de exacerbaciones, dijimos que ya era indicación para los corticoides, ¿sí? Antes no lo usábamos por el aumento del riesgo de neumonía. Y en cuanto a las exacerbaciones, a todo paciente que tenga una exacerbación de EPOC que no tenga antecedentes de hipercapnia, le vamos a dar administrar oxígeno, porque es el único fármaco que se vio que es capaz de reducir la mortalidad. Nuevamente, funciona de la misma manera, le vamos a dar un fármaco de alivio sintomático por vía nebulizada, que es como generamos la mejor concentración, que va a ser SABA y evaluar la necesidad de usar SAMA. Le vamos a administrar un glucocorticoide por vía sistémica. Vamos a evaluar la necesidad de administrar antibióticos y de acuerdo a los antecedentes de interacciones pasadas vamos a ver si ese antibiótico tiene que cubrir o no pseudomonas, ¿sí? Y evaluar también la necesidad de internación en dónde.
Y una chapita, vamos a hablar 2 palabritas de bronquiolitis, ¿sí? Bronquiolitis habíamos dicho que era esta infección de las vías respiratorias que sean menores de 2 años, ¿sí? Es el primero o segundo episodio de cuadro de dificultad respiratoria menores de 2 años. Si no, ya a partir del tercer episodio lo llamamos IRAB. Esto está basado en las guías del Garrahan, ¿sí? Que en realidad no les voy a decir qué hacer en la bronquiolitis, sino qué no hacer, ¿sí? Dijimos que la bronquiolitis lo más frecuente es que sea una infección causada por virus, dentro de los cuales lo más frecuente es el virus sincicial respiratorio. Entonces, ¿qué no hay que hacer en los pacientes? Indicar tratamiento antibióticos, ¿sí? Tampoco hay que pedir de rutina radiografías de tórax, y aun cuando las radiografías de tórax tienen signos de consolidación, no hay que indicar el tratamiento antibiótico. Acuérdense que el diagnóstico de bronquiolitis es clínico, ¿sí? Si nosotros tuviésemos un diagnóstico clínico de neumonía, sí lo indicaríamos, pero si no, no es necesario. Y después se estudió la necesidad de utilizar broncodilatadores, ya sea alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos. Los alfa-adrenérgicos no tienen evidencia suficiente como para indicarlos, y los beta-adrenérgicos no estarían indicados en pacientes con primer episodio siendo lactantes, ¿sí? Pacientes que ya tienen IRAB. IRAB es decir, que es un nene, o que va por el tercer episodio, o que es mayor de 2 años y sigue teniendo esos cuadros broncoobstructivos, lo más probable es que entre en la definición de lo que nosotros llamamos BOR, que es bronquiolitis obstructiva recurrente, que es un paciente que lo más probable es que progrese hacia asma. Entonces, en estos pacientes sí podría tener algún tipo de rédito usar los broncodilatadores beta-adrenérgicos, ¿sí? Y tampoco es necesario la utilización de corticosteroides sistémicos en el primer episodio. Lo que sí hay que hacer con el paciente es posicionarlo para darle confort respiratorio, hacer el control de signos vitales y evaluar la evolución clínica y esperarlo, ¿sí? Bien, y por último, el último tema de hoy, no me odien, es cesación tabáquica, ¿sí? Que va un poco de la mano de lo que habíamos hablado antes de POC. ¿Por qué es importante estudiar este tema? ¿Sí? Por los beneficios clínicos que se vieron ante la cesación tabáquica. Esto es algo que debería todo médico clínico, médico familiar saber, ¿sí? Y comentárselo al paciente, que son los cambios clínicos que vemos, ¿sí? A los 20 minutos ya, por ejemplo, hay normalización de la presión arterial, se recupera a las 48 horas, se revierte la anosmia, ¿sí? Baja la claudicación intermitente, al año disminuye la mortalidad cardiovascular, ¿sí? Y lo que es importante es cuándo hacer la intervención, ¿sí? Esta es la rueda de cambio de Prochaska, que habla de o sea, si el paciente está listo para el cambio o no. El paciente en precontemplación es el paciente que ni siquiera se plantea la posibilidad de dejar de fumar, y insistir en esa etapa no va a tener ningún rédito, ¿sí? Lo que hay que hacer es intervenir, o sea, siempre hay que intervenir como personal de salud, pero las intervenciones más efectivas se van a dar en la etapa de contemplación y preparación para el cambio o determinación, ¿sí? Bien, entonces, la cesación tabáquica tiene 3 pilares. Por un lado, la consejería, que en todo contacto con el personal de salud, entiéndase médico, enfermero, secretario que te atiende cuando ingresas a un consultorio o lo que sea, se debería hacer una intervención breve. Intervención breve es 2 palabras, ¿sí? Algo menor a 2 minutos, que es alguna vez, y hay que hacerlo desde el lugar tratando de evitar juzgar al paciente, como alguna vez pensaste dejar de fumar, tal vez estaría bueno porque, por ejemplo, sabías que a los 20 minutos ya se te normaliza la presión arterial, y lo dejo ahí, ¿sí? Y como que uno va como sembrando la semillita, ¿sí? Y cuando el paciente entra al periodo de contemplación, ahí sí hay que pensar en las intervenciones farmacológicas. Se vio que disminuyen el riesgo de recaídas notablemente la utilización de terapia farmacológica, y sobre todo la terapia combinada, como que tiene una disminución exponencial del riesgo. Que por un lado está la terapia de reemplazo nicotínico, que sea a partir del día D. Día D es el día elegido por el paciente para dejar de fumar. Y después está el tratamiento farmacológico, que hay que empezarlo antes del día D para lograr la meseta de las 4 vidas medias, ¿sí? Para que tenga su acción, ¿sí? Entonces, la terapia de reemplazo nicotínico son todas formas de administración de nicotina que varían de acuerdo a lo que elija el paciente. Por un lado están los parches, que se utilizan por 8 semanas, que pueden generar alteración del sueño, reacciones cutáneas leves, por eso es importante ir rotando el sitio de administración, ¿sí? Como contraindicaciones,
tienen las mismas contraindicaciones que todo el tratamiento nicotínico, que son las arritmias graves, la angina inestable y antes las 2 semanas después de haber tenido un YAM, ¿sí? Una cardiopatía isquémica, y son droga en embarazo, ¿sí? Ahí, bueno, vamos a hacer costo de beneficio porque sabemos que igual el embarazo está contraindicado fumar, ¿no? Después están los chicles que se tienen que dar por lo menos por 6 semanas, que como efectos adversos pueden presentar hipo, eructos, dispepsia, dolor en la articulación temporomandibular. Está contraindicado en pacientes con trastornos odontológicos. Y en las mismas contraindicaciones de la nicotina, lo que hay que hacer con el chicle es mascarlo, y cuando empieza a liberar como un gusto amargo, se lo pone en el carrillo de la encía, se lo deja ahí, se lo deja actuar, creo que son 20 minutos, y después se vuelve a mascar. Después están los comprimidos dispersales que se administran por 12 semanas, que pueden dar como efectos adversos hipo, náuseas y pirosis. Y hay de acuerdo a la cantidad de cigarrillos diarios que fuma la persona, hay distintas presentaciones, o sea, distintas dosis, y en las dosis más altas pueden dar cefalea y tos. Tienen las mismas contraindicaciones que todos los productos con nicotina, también son drogas en el embarazo. Y después está el spray nasal, que se da por 12 semanas, que puede generar irritación nasal, y lo que es muy importante es que como genera un pico plasmático bastante alto, puede generar dependencia. Así que hay que tener cuidado y por eso se administra bajo receta. Hay que evitar los pacientes con hiperactividad bronquial y en todos los pacientes con contraindicación de la nicotina, ¿sí? Y a la terapia de reemplazo nicotínico se le puede asociar la terapia farmacológica, que hay 2 fármacos disponibles, el bupropion y la vareniclina. El bupropion es un fármaco que vamos a estudiar un poco mejor en el 4º módulo. Es un antidepresivo que es un inhibidor dual de la recaptación de noradrenalina y dopamina, que como efectos adversos puede generar alteración del sueño, reacciones alérgicas y, como más importante, disminuye el umbral convulsivo, ¿sí? Entonces está contraindicado en todo paciente con predisposiciones a convulsiones, es decir, pacientes con epilepsia, con antecedentes de TEC grave, con trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a ver cuando veamos el 4º módulo cómo se metaboliza por el IMAO en todos los pacientes que tengan otros fármacos con fármacos que inhiben el MAO, está contraindicado, y el alcoholismo activo, y es clase C en embarazo, ¿sí? Y después está la vareniclina, que es un agonista parcial del receptor nicotínico tipo alfa-4 beta-2, es decir, que uno tendería a pensar que tiene un efecto como más fisiológico en el tratamiento de cesación tabáquica. Como efectos adversos puede dar náuseas, sueños vívidos, están bastante descritos, son suicida. Y la seguridad, si uno lee de la guía del Ministerio de Salud, que está bastante desactualizada, dice que está que como que está en revisión su uso porque se vio que había aumento de los efectos cardiovasculares, pero en realidad si uno lee de las guías de afuera, está descrito para pacientes que tienen cardiopatías de base. Entonces en realidad la vareniclina sería el tratamiento de primera línea, ¿sí? Acuérdense que cualquiera de estos dos hay que empezarlos antes del día D para lograr la meseta, ¿sí? Está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal y es clase D en embarazo. Y última cosita, 2 palabras acerca de los que está bastante de moda, los cigarrillos electrónicos, esto del vaping y qué sé yo, que se decía que eran más seguros que el uso del cigarrillo normal y era una alternativa para dejar de fumar. La realidad es que acá en Argentina su venta y distribución está prohibida por la ANMAT, que no está estudiada la seguridad a largo plazo y que sí está comprobado el riesgo de que genera depósito de metales pesados, que el vapor caliente lo que genera, por un lado, es liberación de sustancias proinflamatorias en la vía aérea inferior y alteración del potencial redox, que eso puede generar alteraciones pulmonares, ¿sí? Bueno, dado que no tuve el feedback de verlos a ustedes, a ver si se entendió todo. Si tienen cualquier duda se pueden comunicar conmigo, ahí les dejo mi mail, si quieren mi bibliografía o tienen algo que no les haya quedado claro. Y bueno, nada, muchas gracias por su atención y espero que estén pudiendo aprovechar la cursada.